Buenas tardes y bienvenidos a la semana número 5 de la serie de webinars GIC desde casa que estamos realizando desde el Grupo Español del IIC. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Patricia Uceda y soy la secretaria del GIC. Os hago primero un repaso de las instrucciones que podéis ver en pantalla. Localizar el icono del micrófono y la cámara para dejarlo cerrado durante las comunicaciones. Y también en la pestaña de personas podréis localizar a los ponentes y sus presentaciones para fijarlos con el icono de la chincheta una vez que hayan empezado a hablar. Desde aquí estaremos atentas a todas las posibles incidencias que puedan ocurrir durante la transmisión y, bueno, podéis escribir en el chat cualquier problema que os surja y entonces intentaremos solucionarlo. Os animamos también a escribir en el chat desde donde nos veis, si nos escucháis bien, y nos podéis dejar también vuestros saludos. También podéis formular vuestras preguntas durante toda la charla, pero las trasladaremos a los ponentes una vez que hayan finalizado. Os recordamos que todas las ponencias del GIC desde casa se cuelgan en nuestro canal de YouTube y os animamos a visitarlo y a que os suscribáis. Así que nada más, muy felices de veros a todos aquí de nuevo, muchas gracias y espero que lo disfrutéis. Damos paso a la presentación y a nuestros invitados de hoy, de la mano de nuestra presidenta Camino Roberto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Patricia, y gracias a Raquel, que está controlando que todo funcione correctamente también. Como siempre, pues gracias a ellas podemos estar aquí una tarde detrás de otra, ¿no? Todas estas semanas. Quería recordaros, ya lo ha dicho Patricia, que esta es la 5ª semana y que para nosotros es un verdadero placer esta 5ª semana contar con personas, con jóvenes estudiantes que han estado realizando sus estudios de grado, nivel grado y de máster y se presentaron en su momento a esos premios que organiza el Grupo Español. Desde el año 2018 llevamos dos ediciones y hay varias categorías, la categoría de jóvenes en las que ellos fueron premiados y la categoría crianza y reserva para aquellas personas que ya pues tienen un largo recorrido dentro de del mundo de la conservación y de la restauración. Y decíamos que para nosotros nos hace ilusión porque pensamos que ellos son el futuro. Entonces, es muy importante conocer los trabajos que se están haciendo en nuestras universidades y en nuestras escuelas y darlos a conocer y que ellos se vayan animando a presentar y a ver que sus trabajos realmente están bien realizados. También no sé qué tipo de público tenemos, pero si hay otros estudiantes que están en la misma situación, pues consideramos que también es bueno que conozcan cómo se está trabajando y que se animen, ¿no?, a seguir en esta línea. Vamos a hacerlo, como tenemos 2 comunicaciones, como sabéis, vamos a hacerlo de esta manera. Primero voy a presentar a Emmanuel, que es el primero, y luego él hará su comunicación y después presentaré a Irene y ella hará la suya. Al final de las 2 comunicaciones es cuando les trasladaremos las preguntas, o sea que las podéis ir, como ha dicho Patricia, escribiendo en el chat. En los premios se otorgaron tres premios, ¿no? Primero, segundo y tercero. El primero lo obtuvo Emmanuel, el segundo Irene y el tercero también la persona a la que se le concedió iba a hacer una presentación, pero bueno, al final habíamos cerrado las comunicaciones cuando él nos contactó. Entonces, la subiremos de todas maneras su presentación, aunque no hagamos una presentación en directo. Y como os digo, voy a presentar primero a Emmanuel y le tocará hacer su presentación a continuación. Emmanuel Ester es conservador y restaurador de patrimonio cultural, graduado en la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo la cátedra Autric Tamayo al trabajo final de grado en el año 2017 y realizó el máster en conservación y restauración del patrimonio cultural también en la misma universidad en el año 2018. También hizo el máster en patrimonio virtual por la Universidad de Alicante en el año 2019. Sus líneas de investigación se centran en la pintura de caballete y en la utilización de imanes de neodimio en la pintura de caballete y también en la aplicación de las tecnologías digitales 3D. En esa línea está trabajando actualmente en su tesis doctoral.
Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales y en diferentes proyectos de Innova Docencia de la Complutense de Madrid. Recientemente ha sido galardonado con con este premio que concedemos nosotros. Entonces, lo que va a presentar es su trabajo fin de máster, en este caso. Ya cuando quieras, Emmanuel, puedes compartir la pantalla, actívate el micrófono y damos paso a tu presentación. Y muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias a ti, Camino, por la presentación. A ver, un segundo. Bien, creo que estoy compartiendo ya, ¿no? Sí, correcto. Vale, perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por asistir a estas jornadas. Y bueno, en primer lugar me gustaría felicitar al Grupo Español del IICE por la iniciativa que han tenido para realizar estas jornadas desde casa y también agradecerles por darme la oportunidad para poder colaborar con mi investigación. La siguiente presentación es uno de los resultados que he obtenido en el trabajo final del máster, en el máster de Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad Complutense de Madrid y también, bueno, está relacionado con el premio que han comentado anteriormente. Bueno, vamos a comenzar. Bien. En las últimas décadas, en el campo de la conservación y restauración del patrimonio cultural, y en concreto en el de los soportes de tela pintados, los avances han sido constantes como consecuencia de la búsqueda de nuevas metodologías operativas que permitan dar una mejor respuesta a cada caso de estudio. La evolución de los criterios han generado un interés hacia el respeto del original, hacia todos sus valores histórico-artísticos y adquiriendo cada vez más relevancia el criterio de mínima intervención. Respecto a la justificación de este trabajo, pues la idea ha surgido, el proyecto surgió como respuesta a la búsqueda de nuevas opciones que pudiesen ofrecer al profesional nuevas soluciones menos invasivas durante los tratamientos puntuales de los soportes de tela pintados. A lo largo de los últimos años, los imanes han desempeñado un papel cada vez más importante en el campo de la conservación al ofrecer al profesional nuevas vías metodológicas operativas en la solución de casos concretos donde el uso de otros sistemas podrían acarrear estragos irreversibles durante algunos tratamientos de intervención. Se han utilizado principalmente para el montaje de para el montaje expositivo de diferentes obras, para la unión de prótesis en escultura, para la corrección de deformaciones en papel, en pergamino. Respecto a la aplicación en la pintura sobre el lienzo, pues ha sido más escasa la aplicación. Se ha utilizado principalmente para la corrección de deformaciones puntuales o para reforzar una parte de una obra, de un lienzo, por ejemplo, para realizar el proceso de estucado manteniendo la obra en vertical. Bueno, por tanto, se han establecido los siguientes objetivos: revisar la evolución del uso de los imanes en la conservación y restauración de las obras de arte, comprender las propiedades físico-mecánicas de los materiales magnéticos, experimentar la fuerza de extracción que ejercen diferentes tipos de hilos con varios tipos de imanes, diseñar pues un prototipo de manera virtual y ensayar diferentes alternativas de intervención. Posteriormente, demostrar la validez del sistema magnético propuesto en solventar diferentes casuísticas en maquetas. Y por último, implementar en la obra real los resultados obtenidos tanto de manera virtual como en las maquetas físicas. La metodología empleada para este trabajo, pues en un primer bloque fundamental ha sido pues conocer las fuentes documentales, sobre todo de los principios físicos. Se han estudiado el dominio magnético, la permeabilidad magnética, la temperatura de Courier, las fuerzas magnéticas que hay entre un imán, el hierro, asimismo como todas las propiedades y características específicas de cada imán seleccionado para esta investigación.
Posteriormente, mediante diferentes software de infografía 3D, se han realizado diferentes diseños y se ha procedido a simular para ver cuál es la mejor manera de llevar a cabo cada intervención específica de cada obra, de cada situación. A continuación, se han realizado diferentes ensayos de tracción con diferentes tipos de hilos, con varios imanes, y posteriormente se ha creado el bastidor auxiliar interno con sistema magnético. Una vez creado, pues se ha procedido a ensayar en diferentes maquetas las problemáticas más habituales que nos encontramos en los soportes de tela pintados. Y por último, en base a los resultados obtenidos, pues se ha procedido a aplicar este nuevo método en la obra real. Antes de comenzar con la parte experimental, comentar brevemente que se ha realizado una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la tensión de los lienzos, y en este trabajo se ha tomado como referencia los últimos parámetros que Giaccarino obtuvo en sus últimas investigaciones, bueno, tras un análisis exhaustivo de laboratorio sobre la tensión más apropiada que tiene que tener una pintura sobre lienzo. Bien, por tanto, comenzamos con la parte experimental. En primer lugar, se ha realizado los diferentes ensayos de tracción con varios tipos de hilos y con diferentes imanes, y para ello, como bueno, podéis observar, se han adherido los imanes en uno de los lados de un bastidor y en el otro extremo se han colocado unas balanzas digitales de alta calidad. Lo que se obtiene pues, son una tensión en newtons, esta es la tensión máxima que aguanta cada tipo de hilo con cada imán. Tensión a partir de la cual los hilos empiezan a deslizarse entre los imanes. Por tanto, bueno, tenemos aquí una referencia de una tensión máxima que pueden soportar. A continuación, se ha procedido a elaborar el bastidor auxiliar interno con sistema magnético. En este caso, se ha utilizado una madera de abeto y, bueno, presenta en cada esquina un sistema de tracción compuesto por una varilla con rosca, tuercas y un telescopio. Esto lo que permite es abrir el bastidor y, por tanto, proporcionar una nueva tensión al nuevo soporte con el que vamos a intervenir. Como podéis observar, tanto en los cantos interiores como exteriores se han colocado una canaleta. En este caso es una canaleta de hierro, y el diseño de la canaleta pues, se explica mejor en esta imagen de aquí. Aquí, por ejemplo, cuando los imanes se alojan dentro de un recipiente de un material ferromagnético, aumenta la fuerza de sujeción debido a que todas las líneas del campo magnético se dirigen hacia abajo, hacia la superficie del contacto del imán, y por tanto obtendremos una mayor fuerza de sujeción del imán. Bueno, finalmente cada canaleta pues, se ha pintado con una pintura anticorrosiva y con un lacado antioxidante. Bien, los tratamientos que se van a mostrar a continuación, mencionar que en primer lugar se han realizado de manera tradicional, es decir, sin ninguna tensión, y posteriormente con el nuevo bastidor auxiliar interno con sistema magnético para poder compararlos bajo diferentes oscilaciones de humedad relativa y ver cuáles son los cambios que sufren. Aquí pues únicamente voy a mostrar las intervenciones realizadas con el nuevo bastidor. En el caso de la sutura hilo a hilo, pues este sistema ha permitido colocar la trama y la urdimbre exactamente como es el soporte original a intervenir. Asimismo, ha facilitado el proceso debido a que los hilos se han mantenido en constante ubicación y tensión. En el caso de la intarsia textil, bueno, la intervención ha proporcionado una gran estabilidad al soporte pictórico después de la intervención, y ha evitado el posterior hundimiento de la masilla de estuco que aplicamos, sin aplicar ningún sistema de refuerzo a esta intarsia textil. Bueno, respecto a los puentes de hilos, pues en esta imagen se puede ver la clara diferencia que hay entre
los puentes de hilos sin tensión y con tensión bajo diferentes oscilaciones de humedad relativa. En esta tabla pues podéis observar la tensión superficial de las intervenciones tradicionales y bajo diferentes oscilaciones de humedad relativa vemos que estos parámetros se reducen a la mitad o un poco más. No obstante, esta tensión inicial no es suficiente para asegurar una buena estabilidad al conjunto, al soporte pictórico. Sin embargo, mediante el nuevo bastidor auxiliar interno con sistema magnético, sí que se puede obtener una tensión mayor y vemos que bajo diferentes parámetros de humedad relativa, pues estos parámetros iniciales apenas varían. Bien, a continuación se ha procedido a intervenir en la obra real. Para ello se han elegido dos casos de estudio. La primera es esta obra del Virgen con el Niño del siglo XVIII. Esta obra presentaba diferentes lagunas, desgarros y un debilitamiento generalizado en el soporte. Durante la sutura hilo a hilo, pues con este nuevo sistema se ha evitado tener que colocar otros sistemas de refuerzo, como podrían ser un parche o otros puentes de refuerzo colocados encima de esta intervención. La tensión aplicada al nuevo soporte ha sido de 1 newton centímetro cuadrado y tras montar la obra en su bastidor pues se ha dotado de una tensión superficial de 2,8 newton centímetros y las intervenciones pues se han mantenido en buen estado. El segundo caso de estudio pues es esta obra del bodegón del siglo XX, también presentaba diferentes desgarros, lagunas, y debido a que el soporte era demasiado fino, era muy difícil realizar una sutura hilo a hilo que proporcione una estabilidad y una seguridad. Por tanto, se ha optado por la intarsia textil. Tras finalizar la intervención, pues la zona se ha dotado de una gran resistencia y se ha evitado, recalco otra vez, volver a colocar otros sistemas de refuerzo, como son los parches, teniendo en cuenta que añadimos un nuevo material, un nuevo adhesivo y el comportamiento que puede desarrollar esos materiales a largo plazo. A modo de conclusión, es decir, que se ha demostrado la validez del uso de los imanes de neodymios seleccionados para esta investigación. Aspectos como el montaje del sistema magnético, la fuerza de sujeción, de tracción, el tamaño y el peso de los imanes han de ser valorados por el profesional y ajustarlas a las características específicas de cada obra. Las pruebas llevadas a cabo en maquetas para conocer el comportamiento de estos sistemas magnéticos en la sutura hilo a hilo, intarsia textil y puentes de refuerzos pues han sido satisfactorios al conseguir dotar a la zona de una gran resistencia. En definitiva, esta nueva metodología de trabajo pues ha evitado tener que recurrir a otros sistemas más invasivos. Por último, mencionar simplemente que este bastidor ha surgido a raíz de otro bastidor, un primer bastidor que he desarrollado, que está más enfocado a las intervenciones generales, como pueden ser la corrección de deformaciones o para la sujeción perimetral de la obra. Bueno, lo podéis consultar en el artículo de la revista G-Conservación o si queréis, para más detalle, podéis consultar la patente de este dispositivo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, yo ya conocía el contenido de este trabajo, no por la presentación del día de la entrega de los premios, pero bueno, considero que es un trabajo muy interesante y bueno, pues gracias por compartirlo. Ahora voy a pasar a, si tenéis preguntas, eso sí, para que no se os olviden, las podéis reflejar ya en el chat y luego, como os decía, las trasladaremos al final. Voy a pasar ahora a presentar a Irene Samaniego. Antes no he mencionado que la persona que llevaba la gestión de los premios Joven, que he hablado antes con ella por si quería hacer algún comentario, decir algo, pero no ha querido, es Sofía Juan Muñoz, que es la persona que se encarga de la coordinación, como digo, de estos premios, de la relación con los que se presentan y hacer las valoraciones. Entonces, pues bueno, también quiero agradecerle a ella todo el trabajo que realizó en su momento y que sigue realizando. Y como os digo, voy a presentar ahora a Irene. Irene, bueno, el trabajo se titula Influencia del método de aplicación
en la consolidación con nanopartículas de sílice de la arenisca del claustro de la Catedral de Pamplona. Ella también es conservadora, restauradora de patrimonio cultural y ella estudió, se graduó con excelencia y premio extraordinario, obtuvo el premio extraordinario en su promoción en conservación y restauración de bienes culturales por la Universidad del País Vasco en junio del 2019. Y ha realizado prácticas como restauradora en el claustro de Pamplona y en otros monumentos de la ciudad con la empresa Sagarte. Ella ahora va a hacer la presentación de su trabajo final de grado y bueno, cuando quieras, Irene, puedes activar el micrófono y compartir la pantalla. ¿Se me escucha? Perfectamente, sí. Genial. Vale. Esperamos. A ver, voy despacito. Sí, toda la pantalla. Recordar lo que hemos dicho antes, si en algún momento alguien comparte su pantalla se perderá la presentación de Irene. Entonces, tenéis que ir a personas, buscar a Irene Samaniego la presentación y entonces así la volver y la fijáis con la chincheta. ¿De acuerdo? Bueno, vale, perfecto. Adelante, Irene. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecerte, Camino, por la presentación. Y bueno, ya que estoy en directo, pues también darle la enhorabuena a Emmanuel también por la presentación también que nos ha dado. Y sobre todo, nada, deciros que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad a los premios jóvenes, a los jóvenes investigadores, para poder, bueno, pues difundir nuestro trabajo. Y bueno, yo voy a presentar mi trabajo premiado, que fue mi trabajo final de carrera, que lo realicé junto con mi tutora Ainara Zornoza Indart, bueno, sin la cual no hubiese sido posible todo este trabajo. Y bueno, se titula La influencia del método de aplicación en la consolidación con nanopartículas de sílice y, bueno, arenisca del claustro de la Catedral de Pamplona. Entonces, para introducir primero todo el trabajo, bueno, ¿de dónde surge la idea de este proyecto? La idea de este proyecto surge de un periodo de prácticas en el cual yo estuve trabajando durante 3 meses y allí uno de los tratamientos que se llevó a cabo fue el tratamiento de consolidación, concretamente la consolidación con nanopartículas de sílice. Allí, además, bueno, pues los métodos de aplicación que se utilizaron sobre todo pues fueron, por un lado, la brocha y el spray, generalmente en toda la catedral, principalmente la brocha. Y luego, por otro lado, hubo un motivo decorativo muy concreto en el que, bueno, internamente estaba totalmente disgregado y en la parte más externa estaba en muy buen estado de conservación, que sería esta imagen de aquí. No sé si veis el ratón, aquí. Y ahí lo que se hizo fue taladrar e introducir el consolidante mediante goteo. Entonces, bueno, fue el método de aplicación de perforación y goteo. Entonces, bueno, pues a raíz de estar trabajando allí la experiencia, estuve replanteándome pensando si realmente la eficacia de la consolidación dependía directamente del método de aplicación, que ese sería el objetivo y el foco principal del proyecto. Entonces, bueno, pues a raíz de ver las diferentes problemáticas de qué método era mejor, cuál había que aplicar o de qué forma, bueno, pues realicé una revisión bibliográfica donde diferencié diferentes partes importantes. Por un lado, el tratamiento de consolidación. El tratamiento de consolidación del material pétreo, pues bueno, es un tratamiento muy complejo, irreversible, ahí radica también su complejidad. Y bueno, también que bueno, actualmente sigue siendo un desafío porque prácticamente pues, la disgregación del sustrato pétreo pues, puede suponer muchas veces la pérdida de la identidad del monumento. Por otro lado, las nanopartículas. En la catedral se utilizaron las nanopartículas de sílice. En este estudio también se han utilizado las nanopartículas, primero porque bueno, pues es un material novedoso y actualmente hay una rama de la investigación que se centra en la búsqueda pues, de nuevos productos nanoparticulados, por ejemplo, para el patrimonio. En el caso, por ejemplo, hace nada, pues no sé si fueron 3 semanas, Armando Sierra, para los que veis las conferencias, pues estuvo hablando sobre la empresa de aquí de Navarra, de Tecnan. Entonces, bueno, se centraría un poco en esa búsqueda de nuevos productos. Y bueno, también se ha utilizado porque, bueno, pues es un producto que actualmente se está utilizando pues más habitualmente, como ha sido, por ejemplo, en el claustro de la catedral. Entonces, para las personas que igual no estén tan familiarizadas con lo que serían las nanopartículas, simplemente decir
que las nanopartículas, una de sus dimensiones tiene un tamaño en torno a unos 100 nanómetros, que se puede ver aquí, por ejemplo, sería el tamaño entre un virus y un átomo. ¿Qué supone esa reducción de la partícula? Por un lado, una mayor reactividad, porque existe mayor superficie para la colisión molecular por unidad. Seguidamente, pues esa reducción de partículas supone una mayor penetración en la matriz del sustrato pétreo. Y además se trata de productos inorgánicos, por lo tanto, esto es un punto muy importante, son compatibles con el sustrato pétreo. En este caso se han utilizado nanopartículas de sílice porque el sustrato pétreo era sílice. Seguidamente, y el foco principal del proyecto sería la influencia del método de aplicación. Bueno, se ha podido ver que la bibliografía es un tema raramente abordado y bueno, este será el foco principal de todo el trabajo experimental. Y por último decir que en el trabajo experimental se han utilizado técnicas instrumentales analíticas no destructivas o microdestructivas y portátiles para que los exámenes de laboratorio no fueran, se pudieran llevar a una práctica real, ¿no? De ahí que fueran portátiles. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto serían, por un lado, investigar acerca de la consolidación del material pétreo, por otro lado, evaluar la influencia del método de aplicación sobre la efectividad del consolidante y estudiar y comparar los cambios en las propiedades físicas. Bueno, el foco principal y la parte importante. El trabajo experimental. Lo he dividido en 3 partes, ¿vale? Como también estaría en el artículo, que sería metodología, resultados y conclusiones. Metodología. Muy breve. Bueno, las muestras pétreas empleadas han sido arenisca naranja, concretamente de este fuste de aquí, a ver si veis el ratón, de este fuste de aquí, que, bueno, pues como podéis ver, estaba en un estado pésimo de conservación que ya no cumplía la función de sustentante del pináculo, ¿no? Por lo tanto, fue retirado y se pudo utilizar para el estudio. Se han utilizado un total de 3 muestras por cada método de aplicación que tendríamos aquí para poder sacar medias y desviaciones estándar. He colocado también esta imagen para que se vea cómo esas muestras pétreas tenían pues arcillas en composición, ¿no? Incluso diferentes granulometrías. El producto consolidante empleado ha sido el nanoestel, ese producto que he comentado de nanopartículas de sílice, y se ha aplicado como se aplicó en la catedral, que sería diluido en 3 partes de agua. Después de hacer los ensayos de absorción capilar, se pudo ver que cada muestra pétrea absorbía un total de 22 gramos de producto. Bueno, los métodos de aplicación que ya he comentado, que sería spray, brocha y perforación y goteo. En el caso de la perforación y goteo, lo que se hizo fue con un taladro perforar hasta el núcleo, hasta el centro de la muestra, y a partir de ahí pues el consolidante se expandió. Luego, las condiciones ambientales, se colocaron las muestras durante 15 días en una cámara climática a una temperatura y humedad relativas semejantes a en las que se aplicó el consolidante cuando yo estuve en el periodo de prácticas. Y luego las técnicas instrumentales analíticas, que ahora las vamos a ver más a fondo en los resultados. Los resultados, que es así la parte más interesante. Bueno, las voy a dividir en tres partes, que serían primero las propiedades mecánicas, luego se hablará del comportamiento hídrico y por último las propiedades estéticas. Dentro de las propiedades mecánicas, la velocidad de ultrasonidos. Bueno, en todos los casos hay un claro incremento en la velocidad ultrasónica, lo que significa que el producto nanoparticulado pues, ha consolidado eficazmente, pero sí que es cierto que hay diferencias, como es el caso, por ejemplo, del spray y la brocha, que en estos 2 casos, bueno, al ser el método de aplicación, al aplicarlo desde una de las caras, pues bueno, no va a tener esa misma penetración que en el caso del goteo. En el caso del goteo sería una consolidación mucho más desde el núcleo y mucho más homogénea, ¿no? Porque se ha visto que se ha expandido a las caras de las muestras, de manera que se ha incrementado esa velocidad ultrasónica en mayor medida. Por otro lado, el test de adhesión superficial, decir en general que en todos los casos ha habido una eficacia en cuanto a esa consolidación superficial. Hay en algunos estudios que dicen que bueno, pues el spray, en el caso del spray y la brocha, lo que ocurre es que al aplicar el consolidante la superficie se satura con facilidad. De manera que se pueden crear costras o acumulaciones de productos superficiales que pueden pues, incrementar esa resistencia superficial dañina. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Pues que en el caso de la brocha el incremento ha sido muy grande
De manera que, bueno, pues como se puede ver en la imagen, aquí estarían las acumulaciones del producto, del propio producto, que en el caso del spray no ha ocurrido. Entonces, bueno, esto se le ha atribuido a que con la propia herramienta, con la remoción de esos componentes de la superficie que se encontraban en tan mal estado de conservación, muy disgregados, pues bueno, de alguna manera se ha podido ocluir esa porosidad de la superficie y ha evitado la penetración o ha dificultado la penetración en la muestra. Cosa que en el caso del spray no ha ocurrido en tan gran escala. Y luego tendríamos la microperforación. En este caso decir que hay una resistencia, hay un incremento de la resistencia a la microperforación, de manera que bueno, pues se ha incrementado ha existido esa penetración en todas las muestras petras, pero sí que es cierto que en el caso de la brocha, esa penetración ha sido menor, por eso que he comentado de la remoción de los componentes en la superficie. Y en el caso de la perforación del goteo, pues bueno, pues esa penetración ha sido mayor porque básicamente pues, se ha introducido el consolidante desde el núcleo y se ha expandido a las caras laterales de las muestras. Después, bueno, seguidamente el comportamiento hídrico. En este caso se ha utilizado, bueno, la absorción capilar. Como he comentado antes, las técnicas instrumentales quería que fueran portátiles. En este caso, en lugar de utilizar una absorción capilar, pues lo que se podría utilizar in situ sería la pipeta Karsten o una esponja de contacto. Los resultados, bueno, en todos los casos las gráficas eran muy parecidas. Esto significa que ha habido, después de la consolidación, la línea de tendencia es muy similar a antes de la consolidación. Eso significa que la modificación de la porosidad ha sido muy leve. Que si lo comparamos, por ejemplo, con un silicato de etilo, un producto que también se utiliza para los sustratos silíceos, se puede ver cómo el silicato de etilo ocluye la porosidad del sustrato, de manera que se crean zonas diferenciales en la misma muestra pétrea. ¿No? Pues esto puede suponer importantes cambios en la circulación del agua, pues evita esa permeabilidad al vapor de agua o incluso pues, puede crear posibles acumulaciones dentro del sustrato poroso. Por otro lado, las propiedades estéticas, se ha utilizado la espectrofotometría y aquí decir que ha habido una incompatibilidad en cuanto a criterios de consolidación del patrimonio arquitectónico. En todos los casos, las muestras oscurecen, amarillean y son perceptibles al ojo humano en el cambio total de color, mayor a 3 o, o mayor a 5. Entonces, bueno, esto ha sido el resultado y decir únicamente pues, que las muestras petras podrían tener algún componente que podría haber migrado a la superficie y creado estos cambios tan perceptibles de color. Bueno, y ya para acabar, las conclusiones, tendríamos, bueno, lo más importante del trabajo es que se evidencie que está claro que la efectividad del consolidante depende directamente del método de aplicación. Por un lado, en el caso del spray y la brocha, en este estudio se ha visto que es una consolidación más superficial, pero sí que es cierto que en el caso del spray hay una mayor penetración. En el caso de la brocha, a pesar de ser el método de aplicación más empleado por restauradores, ha tenido los peores resultados, sobre todo por la acumulación de producto en la superficie, debido a esa remoción de los componentes de la superficie que ha dificultado esa penetración del consolidante. Por otro lado, tendríamos la perforación y el goteo, que la consolidación ha sido más interna, por lo tanto, ha sido la mejor penetración de todas, pero habrá que tener en cuenta ese factor tan negativo que sería la perforación, la propia perforación. Entonces, bueno, pues habría que determinar en situaciones pues, concretas, como ocurrió en el claustro, que fue una situación muy concreta donde se empleó este método de aplicación, que se ve que tiene buenos resultados. Y bueno, en general, en cuanto al consolidante basado en nanopartículas de sílice, la modificación de la porosidad es muy leve en las muestras, por lo tanto no se crean zonas diferenciales. También añadir esa incompatibilidad en cuanto a criterios de consolidación, debido a que el cambio total de color ha sido mayor a 3 en todas las muestras. Y para finalizar, también quiero dar mucha importancia a las propiedades intrínsecas del propio material pétreo. También decir que, bueno, pues,
que el material pétreo es un material muy heterogéneo, ahí radica toda su complejidad y bueno, que sobre todo que estos resultados son resultados orientativos por la gran variabilidad del estado de conservación que presentaba el monumento y además la imposibilidad para plasmar ese estado de conservación en las muestras pétreas. No, por lo tanto, este estudio se centra en poner en relieve que la eficacia del consolidante depende directamente del método de aplicación. Y con esto ya acabo. Muchas gracias por vuestra atención e intentaré, si tenéis alguna duda, pues resolverla. Y yo creo que dejo de compartir pantalla. ¿Camino? Sí, deja de compartir pantalla si quieres. Y ahora sí que he visto alguna pregunta, por lo menos una para Emmanuel y dos creo para ti, entonces ahora las trasladaré. Pero quiero decir que es que habéis sido súper escrupulosos con el tiempo. Lo fueron cuando hicieron la presentación en el Reina porque íbamos súper pillados de tiempo y lo han vuelto a hacer. Y entonces, o sea, a mí me parece digno de señalar cómo en tan poco tiempo, en 10 minutos, y si os dais cuenta, no se han pasado, cómo se pueden explicar las cosas y hacerlo tan bien. Entonces, de verdad que os doy la enhorabuena porque como profesora valoro y cuando asistes a congresos y comunicaciones y la gente tiene que ceñirse a un tiempo, realmente se agradece que la gente emplee el tiempo que se le concede, ¿no? Y no coja el de los demás. O sea que muchas gracias. Y enhorabuena. Gracias a vosotros. Si os dejáis ahora los dos el sonido y así vais respondiendo según lo que van preguntando. Bueno, a ver, la primera pregunta que era para Emmanuel era sobre cuántos imanes de neodimio habéis probado. Creo que se refiere a los tipos, ¿no? Al tamaño de los imanes, no a la cantidad que has empleado, porque me imagino que depende del tamaño de la tela o de la probeta o de la obra. Bueno, a ver, hemos testado más de 20 imanes. Claro, cada uno va, por ejemplo, del tamaño que van desde los 2 milímetros, tanto de largo como de largo y de grueso, hasta el centímetro de largo y 2 milímetros de grosor. En esta gran diferencia que hay, pues se han testado desde los 700 gramos de presión que tienen en contacto directo hasta los 2,5 kilos. Que ya 2,5 kilos, pues ya es una fuerza que ya pues hemos observado bajo el microscopio que ya perjudica la capa pictórica y por tanto de momento es uno de los límites, dependiendo también de los imanes, porque pues hay que están recubiertos con otro tipo de materiales que no, entonces bueno, más o menos, no sé si se ha contestado o no. Sí. Ahora, a mí me ha surgido una duda, ¿qué tipo de alteraciones producen a la capa pictórica a partir de ese peso, de esa fuerza? Claro, primero primero no hay nunca que poner en contacto directo el imán con la obra, hay que poner pues un tisú o si la pintura tiene ya ciertas texturas o pues hay que colocar otro material, que bueno, lo estamos investigando ahora mismo. Y lo que genera principalmente es si tú mueves el imán, pues pueden crear abrasiones. Si la pintura no es muy compacta, pues puede generar aplastaciones en pequeñas texturas. O sea que bueno, pero bueno, seguimos desde el 2018 testando, probando y bueno, en breve saldrán nuevos artículos y resultados con todo este tema. Muchas gracias. Ahora una pregunta para Irene. Sí, ¿cuántas veces aplicaste el producto en el caso del spray y la brocha? O sea, si pues una vez, 2 veces en la metodología. Sí, en todos los casos se aplicó de una única vez. Los 22 gramos se aplicaron del producto y nada, fue aplicarlo de una única vez. Hay otros estudios que sí que lo aplican en 2 veces, pero sí que es cierto que la segunda aplicación no tiene tanta eficacia y no acepta tanta cantidad de producto. Entonces se ha intentado, o sea, se aplicó en una vez, simplemente. También te preguntan sobre el cambio de color observado en L. Que si se ha... Bueno,
Se ha visto también que el oscurecimiento podía deberse al tiempo de secado total del producto y que luego sí se ha contemplado el seguimiento de las variaciones colorimétricas un tiempo después de la aplicación. Bueno, en general la humedad de las muestras se estuvieron midiendo porque sí que es cierto que en un principio cuando vimos esos cambios de color tan evidentes dijimos eso significa que sigue húmeda, ¿no? Porque no puede ser esos cambios. Pero sí que es cierto que realizamos unos análisis de humedad para ver si realmente seguían manteniendo humedad dentro de la muestra y no tenían humedad. Por lo tanto, fue básicamente pues por componentes de la muestra, por el producto, por la forma de aplicar, pero no era por la humedad, era en sí pues los cambios de color. ¿Y se mantenía en el tiempo? Sí, ¿O no? sí, de hecho las tengo aquí y siguen igual, ya ha pasado pues un año. O sea, siguen igual. Lo que pasa que sí que es cierto que habría que hacer análisis de envejecimiento acelerado para ver a largo plazo si realmente ese cambio de color pues baja un poco, ¿no? Porque era muy evidente. Sí, esa es otra de las preguntas que están haciendo, que si esa alteración se mantiene a medio plazo o se atenúa, que de momento pues se mantiene, ¿no? Por lo que dices. Hombre, también es cierto que en la catedral, por ejemplo, que se aplicó el producto, no existían estos cambios de color. Entonces, por eso he querido poner en importancia, pues que es que las propiedades intrínsecas del material, pues te pueden dar muchísimos resultados. Entonces, es que es muy complejo, muy complejo. También otra pregunta es sobre si no se ha realizado un estudio comparativo con el Estel. ¿Con el NanoEstel? No. O sea, el producto empleado es el NanoEstel de las nanopartículas. Es que no sé, pone consolidante Estel, pero no sé si se refiere al El mismo. Estel. Sí, Estel, sí. No se ha comparado directamente con, sí, el Estel es un silicato de etilo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. No se ha realizado un estudio comparativo. Básicamente, sí que es cierto que en el artículo o en el TFG sí que hago comparaciones con los silicatos de etilo y las nanopartículas de sílice, pero no se ha realizado comparaciones. Bueno, os dan la enhorabuena a los dos, que muy claro explicado y bueno, os pasaremos, como hacemos siempre, os pasaremos el contenido del chat para que lo tengáis, ¿no? Y así, bueno, lo leéis con calma. Preguntan sobre las mediciones colorimétricas también, que cómo llevasteis a cabo esas mediciones, si era puntual o si era en una zona, cuántas medidas para el promedio. Sí, pues como digamos, el sustrato era muy homogéneo, se realizaron un total de 4 mediciones en la cara donde se aplicó el producto, antes y después, en la cara donde se aplicó el producto, 4 mediciones y en cada medición 3 mediciones más. O sea que se hicieron muchos valores promedio para sacar los datos. También pregunta si se podía realizar la consolidación por perforación y para asegurar que tratase todo el material, darle una capa a la superficie con spray. Bueno, por poder hacer la preparación y además sí. Sí, yo creo que habría que, en el tema de la consolidación con perforación, yo creo que habría que evaluar bien la situación, porque, bueno, lo del spray ha sido un descubrimiento. Yo creo vamos, que yo no me replantearía que tuviera tan buenos resultados comparándolo con la brocha, por ejemplo. Y yo creo que el tema de la perforación habría que evaluarlo bien porque tiene muy buenos resultados, pero también está el factor negativo de la perforación. Entonces yo creo que si no es necesario, no habría que perforar. Claro, eso es una agresión irreversible. Pero... Claro. La persona que preguntaba lo de los imanes dice que era exactamente lo que quería saber, la presión, ¿no? Lo que ha contestado antes Emanuel. También preguntan que si esos imanes, ahora vamos a Emanuel, vamos a ir de un lado a otro, que si aplicas esos imanes interponiendo una superficie rígida, protegida, que cubra el total del soporte textil, ¿no? Como sugerencia, ¿no? Aplicarlos pues con una superficie rígida a través, ¿no? Sí, claro, de hecho eso fue la primera idea, porque bueno, yo me inspiré en
en un modelo que, bueno, tienen la patente, que es Luigi Orata, que es una italiana, y han hecho un pequeño kit compuesto, por ejemplo, por una lámina de acero y unos imanes para la corrección de deformaciones. Pero, ¿qué pasa? Que si tú lo interpones entre el soporte textil, ya tienes más espacio entre los imanes, es el soporte textil más el material que tú pongas, la plancha. Aquí influye mucho las fuerzas magnéticas que hay entre el imán y el material, si es ferromagnético o lo que sea. Y ya, por ejemplo, un ejemplo, en contacto directo, dos imanes, por ejemplo, si tienen una fuerza de 2 kilos, solamente con que los separes 1 milímetro ya pierden más de la mitad de la fuerza. Entonces, dependiendo de los milímetros que tú separes, vas a tener casi nula la presión que tú quieres ejercer sobre la zona. Entonces, pues se ha estudiado, pero no es un método viable porque habría que emplear imanes muy fuertes de 20, 30 kilos y de fuerza de presión, y eso ya es muy peligroso para manipularlos. Muchas gracias. Ahora para Irene, preguntan que si tienes el trabajo publicado o si lo pueden consultar de alguna manera. Y en la revista saldrá, no sé cuándo saldrá, creo que en junio, así saldrá en la revista de G-Conservación. Vale. Pues bueno, en breve saldrá publicado entonces en la revista del Grupo Español. Muy bien. También, ¿en qué época hicisteis el tratamiento, Irene? Pues eso, por saber si hay alguna idea sobre la época idónea para realizar esos tratamientos, si las has valorado. Sí, supongo que el tratamiento de consolidación en la Sí. catedral, ¿no? Allí lo aplicamos en los meses de junio, julio y agosto. O sea, sí que es cierto que, las nanopartículas el nanoéster concretamente, tiene los mejores resultados son cuando el ambiente es seco, ¿vale? Pero sí que es cierto que tiene esa ventaja, como va diluido en agua, se puede utilizar bajo una humedad relativa alta, ¿vale? Pero sí que es cierto que los mejores resultados son cuando está el ambiente seco. Luego, en el estudio de laboratorio, la humedad relativa de la temperatura se hizo la más semejante posible a la que yo apliqué en su momento. Para ello, pues utilizamos de cada día, pues la temperatura y humedad durante esos 3 meses de prácticas. También había una pregunta relativa a que cómo afectaba la humedad relativa durante la aplicación del nanoconsolidante. Sí, hombre, sí que es cierto que el nanoéster se aglomera más cuando la humedad relativa es alta, pero sí que es cierto que tiene buenos resultados. No es como otros productos nanoparticulados, como puede ser, por ejemplo, el NanoRestore, que es con nanopartículas de hidróxido de calcio, que sí que las partículas se aglomeran más y es más dificultoso aplicarlas con humedad. Pero en el caso del nanoéster es mucho más sencilla su aplicación. También si preguntan, para Irene también, que respecto a los cambios de color que se observan en la catedral y lo que observas en tu experimentación, si crees que la diferencia se debe a la cantidad de producto que se añade, entiendo, en cada caso. Una de las cosas que vimos, en la catedral el producto se diluía en 3 partes de agua. Entonces, eso significa introducir grandes cantidades de agua en la muestra pétrea. En la catedral yo creo que se repartió de mejor forma. En el caso de las muestras pétreas se introdució 22 gramos de producto, eso significa una gran cantidad de agua. Entonces, yo creo que esos cambios cromáticos ha podido ser debido a introducir grandes cantidades de agua y poco producto. Porque sí que es cierto que en otro artículo que he visto, donde aplican el nanoéster con una materia activa del 15%, que en el producto la materia activa está en un 30%, pues si lo diluyen a la mitad, no aparecen cambios cromáticos.
en casos muy concretos, en determinadas muestras pétreas, que es que luego es todo muy complejo y muy amplio. Pero claro, es que cada caso es cada caso. Entonces, pues bueno, pues en este caso sí, podría ser por la cantidad de producto. También preguntan que por qué, que por qué elegiste la sílice, que obviamente que es parte de la composición de la arenisca, pero que si dentro de la piedra se sabe cómo trabaja ese material. Y luego también que si el método determina hasta dónde llega el producto y el modo en el que puede cohesionar ese sustrato que está disgregado. Vale, muchas cosas. Elena, 10 líneas de pregunta. A ver, La primera segundo, parte es porque sí. ¿lo lees o Es Elena Aguado, ¿no? Sí. Vale, sí, porque si se conoce cómo trabaja una vez dentro de la piedra. Sí, hay muchos estudios que, bueno, primero se ha empleado las nanopartículas de sílice por eso, porque obviamente la composición de la arenisca era prácticamente de sílice, entonces no tendría tanto sentido utilizar pues otro tipo de nanopartículas con otros componentes. Entonces sí se conoce cómo trabaja dentro de la piedra porque hay multitud de estudios que se centran, sí que es cierto que todavía tiene que haber mucha más evolución. Por eso yo creo que es importante que se sigan realizando estudios sobre las nanopartículas, porque yo creo que son tratamientos muy interesantes. Además, no es tóxico, debo decirlo también, que también es muy importante, el producto NanoEspel. Y si el método determina hasta dónde llega el producto, pues sí, en este caso se puede determinar cuantitativamente con el test que hemos realizado, que es el de microperforación, que ahí se ve realmente la penetración del producto. Y creo que, además, el modo en el que podría llegar a cohesionar el sustrato disgregado. Sí, pues al final las nanopartículas lo que crean son enlaces químicos dentro de las muestras pétreas, ¿no? Son totalmente compatibles con los sustratos, bueno, con la roca. Y bueno, eso es lo que hacen, crear enlaces químicos dentro de la roca, en este caso de sílice. Y bueno, se cohesiona pues sin crear una película, ¿no? Que ocluya toda esa porosidad del material. Claro, in situ será difícil de valorarlo porque en una muestra puedes sacar la muestra ya y verificar que realmente se ha consolidado, pero en una obra real no lo vas a poder hacer, no vas a sacarlo, no vas a perforar, ¿no? Para Y testarlo. luego que los resultados en obra real, pues Y el estado de conservación, claro. El aplicar el producto no tiene nada que ver aplicarlo en una vertical, ¿no? Que el producto tiende a ir hacia abajo por la gravedad, que al final se consolidan zonas, otras no, entonces eso ya sería otro nivel también más complejo, que sería llevar el estudio de laboratorio al estudio de la práctica real. También, bueno, apuntan que la Catedral de Pamplona tiene diferentes fases de cantería y distinta piedra y que, claro, que los colores pues cambian bastante. Sí, sí. Y bueno, creo que si no me dejo nada, muchísimas gracias y que bueno, que enhorabuena por los trabajos a los dos. Yo creo que en principio pues no veo ninguna pregunta más. Yo creo que ya ha habido bastantes y habéis resuelto bastante bien, ¿eh? Porque muy bien, muchísimas gracias. Pues de nuevo a todos los que habéis, bueno, a vosotros dos, a Irene y a Emmanuel, gracias por vuestra participación en el concurso, en los premios y por seguir colaborando con nosotros. Y gracias a todos los que habéis asistido, que muchos de ellos sois ya fijos y otros pues cuando podéis os vais conectando y muchísimas gracias. Os esperamos para el jueves que viene estarán los premios Joven del año 2018, que su presentación la hicieron en el Congreso de Vitoria de 2018, que era ahí después que muchos recordaréis. Entonces, bueno, son Estíbaliz Lama y Gloria Rivero, las dos que obtuvieron el premio primero y segundo respectivamente y seguro que es muy interesante también a la misma hora, a las 5:30.
y también el jueves anunciaremos las de la semana que viene, que las estamos cerrando, pero vamos a tener un broche, yo creo que un broche de oro para este ciclo. Muchísimas gracias a todos y bueno, si queréis conectar las cámaras, nos hacemos una foto de familia, si os apetece, ¿eh? El que quiera se pone y el que no, esto es voluntario. Bueno, pues eso, de nuevo, muchísimas gracias y los que queráis, pues nos vemos el jueves. Gracias a todos y enhorabuena a los dos. Gracias. Gracias a vosotros.